Ahora vamos a ver lo que es el Mega G2. Yo voy a hacer un poco la introducción de lo que es el G2 a nivel de producto. En el tema del G2 hemos puesto el G11 por no irnos muy atrás, pero era por poner un poco de perspectiva. Ya en el 2006, estamos hablando casi 20 años, el Mega está dando y sigue dando guerra. En el 2023 salió el G2. También deciros en ese año, entre lo de la pandemia, todos los problemas que hubo posterior, no hicimos lanzamiento porque es que no nos dio tiempo, porque sabíamos que nos venía una nueva versión, que nosotros estamos presentando ahora el 2025, que es una actualización, sí que es cierto, pero es un upgrade. Pero es un upgrade significativo. Yo creo que es un producto para mí, el G2, bastante ponderado, es decir, nos va a permitir abordar las diferentes aplicaciones de la industria. Con el G2, siguiendo un poco su antecesor, el G1, estamos hablando de 2006, se sigue posicionando en equipos de altas prestaciones. Fuji no va a invertir en desarrollar productos low cost porque no tiene sentido. Todos lo sabemos, los que estamos aquí, llevamos muchísimos años en la industria y sabemos que no es el camino porque siempre los hay más económicos. Se ha subido, es decir, en realmente conseguir un equipo, no voy a decir universal, pero sí de propósito general para la industria, el que nos permita dar solución a cada una de las aplicaciones que existen en el mercado, en regulación. También manteniendo una seña de Fuji, es decir, muchos fabricantes que trabajan nosotros de muchos años valoran mucho que desde los primeros equipos a los que les vamos sacando, para los departamentos técnicos y diseños no es un problema porque hay mucha trazabilidad, viene un poco con todo este tema. Y luego, como habéis podido ver con el teclado, que ya me adelanto, pero lo veréis, va a ser compatible con el E3, lo que os ha enseñado Rubén. Se está trabajando en este tipo de herramientas. Un equipo de propósito general, pero que también acercarlo o poner en valor la sencillez del equipo. Y como cuarto, aún se le ha dotado de aún mayor robustez al equipo. Sabemos que no solo fabricamos la electrónica de potencia, es decir, es propia, sino que además en la electrónica entendemos que es donde nos podemos diferenciar. Y en ese posicionamiento lo veis aquí. Nosotros tenemos el E3 que hemos comentado y por encima hemos posicionado ya lo que es el G2. ¿Por qué? Porque podemos llegar con el cuádruple rating hasta esos 800 kilovatios, que hemos ampliado la gama, 630 en HD, y como os explicaremos a continuación, se han incorporado nuevas funcionalidades y se han mejorado cosas que entendemos que eran importantes para el mercado. Entonces, estamos hoy viendo que no estamos hablando de nuevos desarrollos por la parte baja, sino Fuji ha hecho una apuesta muy clara en intentar posicionarnos o diferenciarnos en el mercado. Yo creo que no hay una otra solución. Todos los que estamos aquí intentamos diferenciarnos en el mercado. Fuji está haciendo exactamente lo mismo. Reforzar sus puntos fuertes e intentar ir eliminando los débiles. Voy a pasar el testigo a Alberto. Bueno, buenos días a todos. Para quien no me conozca, yo soy Alberto González, soy el responsable comercial de Fuji Electric en la zona sur, en Murcia y Andalucía. Y bueno, pues voy a continuar un poquito la presentación del G2, hablando un poco de la gama de productos disponibles. El Mega G2 está disponible, al igual que su antecesor, el G1, en dos modelos, digamos, dos versiones, no como en el E3 que teníamos esas 4 versiones que ha comentado Marc. Aquí tenemos dos versiones, una versión sin filtro CEM que queda acotada exclusivamente a la tensión de 200 voltios, al modelo de 200 voltios, y una versión con filtro CEM que también queda acotada en este caso solo para la versión de 400 voltios. En el caso de la versión con filtro, pues comentar que el filtro es un filtro de categoría C3, lo que nos hace pues cumplir con los estándares, con una categoría lo suficientemente alta como para un entorno industrial donde pues sabemos que hay gran multitud de ruido eléctrico que nos puede perjudicar, y gracias a ese filtro de categoría C3 pues hace al equipo muy inmune a lo que son estas perturbaciones eléctricas. En cuanto a la tensión de alimentación disponible, pues lo comentado, tenemos dos versiones, la versión trifásica a 200 voltios y la versión trifásica a 400 voltios, al igual que el G1. Estamos viendo la tabla, ¿vale?, para la versión de 200 voltios. Aquí, en este caso, en la actualización de 2025, no hay ningún cambio. En el caso de las versiones de 200 voltios siguen estando disponibles exclusivamente los modos de trabajo a 50 grados, lo que es el HHD y el HND. Aquí lo que podemos ver, básicamente la diferencia con el E3 es que el modo HHD, el 200% de sobrecarga no es solo durante medio segundo, sino que es durante 3 segundos. Ya lo sabéis los que conocéis el Mega G1, que en este caso este equipo es un equipo muy pensado
pensado para aplicaciones duras, severas, y ahí es donde está la diferencia con esos 3 segundos para, por ejemplo, aplicaciones realmente exigentes como molinos, extrusoras o corte de piedra. Si analizamos un poquito la gráfica a nivel de lo que es el rango de potencias, vemos que en este caso a 200 voltios llegamos a 90 kilovatios en el modo HHD, lo que vendrían siendo 110 kilovatios en el modo HND para aplicaciones de bombas, ventiladores o bar variable en general. Aquí una anotación, ¿vale?, que pone el modo de trabajo a 50 grados. Aparte, otro plus es que nos permiten, no los modos de trabajo a 50 grados, sino que el equipo permite trabajar hasta 55 grados de temperatura y sí que habría un cierto derating a partir de 50 grados hasta 55 grados. Esos 55 grados es un dato realmente excepcional en lo que es en equipos de variación de frecuencia. Pasamos ya a ver lo que es la tabla de la versión de 400 voltios y aquí ya sí que hay novedades. Aquí ya se incorporan los dos modos de trabajo a 40 grados, al igual que en el ACE. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues bueno, un poco los pilares que ha mostrado antes David sobre el que se sienta este equipo. Creemos que es la polivalencia, uno de ellos. Esto engrandece un poquito eso, haciendo que el equipo sea todavía más apto para cualquier tipo de aplicación, gracias a esos 4 modos de trabajo. Esta es la novedad. En cuanto a modos de trabajo, comentar que en este caso, gracias a este modo de trabajo en ND, vamos a poder controlar motores de hasta 800 kilovatios en ND, o sea, a 40 grados de temperatura. Eso sí, de igual modo, modos de trabajo que permiten trabajar hasta 55 grados, pero a partir de la temperatura que toque en función de cada modo de trabajo, pues un cierto derating a partir de 40 o 50 grados. Pero volviendo a lo de la potencia, podemos controlar motores de 800 voltios de bombas, ventiladores y demás, lo cual es un dato realmente excepcional. Estos 4 modos de trabajo no solo hacen que el equipo sea más polivalente, que podamos prácticamente utilizarlos en cualquier tipo de aplicación del mercado, sino que además nos va a permitir que un equipo de altas prestaciones como es el G2 poder realizar un dimensionamiento que nos permita ser más competitivos, porque si vamos a ir frente a una marca que a lo mejor tiene un modo de trabajo a 40 grados, pues evidentemente no vamos a tener que ir con el modo HND, por ejemplo, sino que nos va a permitir ir con un equivalente a ese equipo a 40 grados y a lo mejor no vamos a poder ir una talla más pequeña o 2 tallas, entonces vamos a ir en igualdad de condiciones. Esto es una novedad que creemos realmente importante por estos 2 temas. Vamos a pasar a ver las características principales y de nuevo Sergio nos va a hablar un poquito, que es el experto en prestaciones mejoradas. Buenas de nuevo. Pues nada, igual que en el caso del Frenic Ace 3, también se han prolongado, se han estirado las frecuencias máximas de salida de control de motor y es exactamente la misma diapositiva, o sea, se puede hablar exactamente en equivalencias en ambos productos. Es un poco también lo que comentaba David, que la tendencia de Fuji es ir a buscar una plataforma común, producto común y simplemente poniendo más o menos prestaciones después, tanto a nivel de hardware como de software. En este caso, la frecuencia máxima de salida ha subido hasta 599 hercios en los diferentes modos de control de motor con respecto al modelo anterior. Y aquí otra de las cosas que han mejorado en cuanto al ancho de banda del lazo de velocidad como la del lazo de corriente, sí que tenemos los números reales y como podéis ver, se ha subido en el caso del Frenic Mega G2, realimentado con encoder hasta 200 hercios, sin encoder de 20 a 40, el doble, y después en el lazo de corriente se ha subido de 500 hercios a 1000 el ancho de banda, que incluso se acerca a la respuesta en el caso de algunos servos. Como comentaba Alberto, pues es un equipo cuyas prestaciones son bastante elevadas para la gama de producto donde supuestamente está posicionado. Seguimos con las prestaciones de control del equipo en los diferentes modos de control de motor, desde el VF vectorial hasta el control de par constante y ratio de salida. Se han mejorado con respecto al antecesor, al Frenic Mega G1. Se han incrementado el doble en el caso del G2, con realimentación con el encoder en Dynamic Torque Vector Control, de 1:100 la relación a 1:200, el doble, y sin encoder exactamente lo mismo. Y después también la relación se ha doblado de 1:8 a 1:16. Eso al final se reduce y se traduce en que podemos controlar el motor y su carga desde muy bajas frecuencias en caso de que no tengamos el feedback del encoder, con lo cual nuevamente habla de las prestaciones mejoradas con respecto al producto anterior, básicamente. Más cosillas. Cuanto a los modos de control de motor, es un equipo capaz de controlar motores de inducción de jaula de ardilla, motor síncrono de imanes permanentes en los diferentes modos, hablando desde el VF con o sin encoder, control vectorial, con o sin encoder y el motor síncrono de imanes permanentes también con o sin encoder. Otra de las posibles novedades
en las que se está trabajando ahora, de hecho ya alguna prueba hemos hecho, es otra tecnología de control de motor antigua, pero que hasta fechas actuales no disponíamos de la tecnología para poderlas llevar a cabo, que es el Synchronous Reluctance Motor, que vendría a ser un tipo de motor de inducción, pero con las prestaciones de un motor síncrono de imanes permanentes sin llevar los imanes permanentes, con lo cual pues sería un control de un motor, o sea, unas prestaciones de un motor más avanzadas, más dinámico, pero sin el alto coste que tiene o las desventajas que tiene un motor de imanes permanentes, que básicamente es el coste y luego pues el envejecimiento de los imanes por un tema sobre todo de temperatura. Y esto pues está trabajando a ver si lo podemos incorporar ya sea en el software estándar o en una versión de software especial. Otra de las novedades interesantes que incorpora el Frenic Mega G2 en el caso de hardware es que se ha incorporado el transistor de frenado, la unidad de frenado viene incorporada en la gama trifásica 400 voltios, se ha subido hasta 75 kilovatios y en la gama trifásica 230 hasta 55 kilovatios. En el modelo anterior, en el Mega G1, en ambos casos llegábamos hasta 22 kilovatios y a partir de ahí ya se tenía que poner la braking unit o la unidad de frenado externa, con sus ventajas y sus inconvenientes, porque las características o las prestaciones del transistor de frenado son mucho más elevados que la unidad de frenado externa. La unidad de frenado externa, para el que no sepa de qué va o no lo haya utilizado hasta la fecha, era un módulo que solamente tenía como finalidad hacer una parada, ya sea controlada o una parada de emergencia, normalmente para grúas o algún tipo de aplicación así, bueno, grúas o un bobinador, un desbobinador, pero la finalidad era hacer una parada. En cambio, el transistor de frenado incorporado lleva un ratio de trabajo del 100%, es decir, que podemos estar constantemente frenando, el ED es del 100%, con lo cual eso es una ventaja muy importante porque nos evita tener que colocar un elemento externo y, obviamente, tener que sobredimensionarlo en caso de que tengamos que pedirles más prestaciones a nuestra aplicación respecto a la frenada, ¿no? O a la regeneración. Otra de las cosas interesantes es que la resistencia de frenado, una pequeñita resistencia de frenado, cuya finalidad simplemente es absorber algunos picos regenerativos para evitar que el variador se bloquee por overvoltage, por sobretensión, tanto en funcionamiento normal como en una parada más o menos controlada, va incorporada hasta la potencia del equipo de 7,5 kilovatios. En el caso del control vectorial de par dinámico, el Dynamic Torque Vector Control, al igual que explicaba o he comentado en el caso del Frenic Case E3, donde podíamos tener una frecuencia de control de 0,5 con un par de hasta el 200%, en el caso del Mega, obviamente, esa frecuencia se ha reducido, por lo cual nos permite tener un par de hasta, como podéis ver en la gráfica, cercano al 250%, el control de par del motor, incluso por encima del 200, como decía, hasta el 250, y en modo regenerativo, donde la frecuencia, aunque no es 0,3, se acerca, ¿vale? Son muy bajas frecuencias y nos permiten tener en ese modo de control, en el que nos ahorraremos, obviamente, la opción del encoder y el encoder, una muy alta prestación a muy bajas revoluciones, a muy bajas frecuencias. Respecto a la lógica programable, pues mismos comentarios que en el caso del Frenic Case. Aquí también se han añadido muchas más funciones, alarmas de usuario, por ejemplo, cuando a veces nos pedía algún cliente alguna alarma, pues utilizábamos la funcionalidad incorporada en el variador del external trip o la alarma externa como función dentro de la lógica programable, pero claro, el cliente no podía discriminar si era, por ejemplo, un micro de un freno o otra alarma relacionada con su máquina. En cambio, ahora pues tenemos un bloque de función en el cual nosotros podemos como usuario definir una alarma. Tenemos hasta 5, ¿vale? El Custom Alarm, o sea, el CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, en el cual pues podemos definir, por ejemplo, la alarma de usuario 1, que sea pues el micro de un freno de un motor, de un freno de parking de un motor, o otra alarma relacionada con mi máquina para poder discriminar si la activación de esa alarma viene pues por una cosa o por otra, para que no sea la misma alarma para todos. Con lo cual pues es más flexibilidad, al final se reduce en eso, o se traduce en eso, más flexibilidad. Y luego pues otras funciones interesantes como los punteros, parámetros de usuario, etcétera, aparte de la ampliación hasta los 260 pasos. Pues justo lo que acabo de explicar viene aquí. Tenemos compatibilidad total entre el E3 y el G2, tenemos el multitasking, los parámetros de usuario se han incrementado, los punteros, las alarmas personalizadas, lo que comentaba, del CA1 al CA5, el mejor manejo de las entradas digitales y bloques de acceso a parámetros de bit. Todo esto vía lógica programable. Pasamos a la siguiente. Dentro de la integración del PLC, aquí hay una tabla con un pequeño resumen de la comparativa que hay entre el primer equipo que salió con, no se puede ni llamar lógica programable, porque al final era 4 funciones que podíamos implementar dentro del variador. De hecho, no existía
ni loader software en el cual podríamos editar, no existía programa para editar la lógica, se tenía que picar a mano. Pues desde el Mega G1, que teníamos esos 10 pasitos un poco rupestres, pero solucionó una buena papeleta con un 300 y pico kilovatios, hasta el siguiente equipo que salió con lógica programable, con algo un poco más de facilidad de uso cara al usuario, que es el Frenic HVAC Aqua, donde se incrementaron hasta 14 pasos, el ciclo de scan también era diferente, el número de señales, tanto digitales, analógicas, por la consola, combinación, funciones lógicas o bloques de función, poco a poco se iban aumentando de prestaciones. Luego tenéis a mano derecha el Frenic Case E2, que apareció en el año 2015, como decíamos, hace 10 años atrás, con el cual nosotros pues a día de hoy le hemos sacado un jugo impresionante. Y como tenéis ahí a mano izquierda, en el caso del Frenic Mega G2, tenemos diferentes ciclos de scan que van a variar hasta 1 milisegundo si utilizamos 10 steps, 2 milisegundos con 20 y así sucesivamente hasta 20 milisegundos el ciclo de scan si trabajamos con el full de los 260 steps. La ventaja que tiene el Frenic Mega G2 para los que estáis acostumbrados a programar es que te permite la multitarea, es decir, que yo puedo crear un programa que se ejecute, por ejemplo, con 100 steps a 10 milisegundos, pero si me interesa una tarea que se ejecute a 1 milisegundo, que normalmente son las tareas de supervisión, alarmas y demás, puedo hacer una subtarea o una subrutina que la llamaré como me interese para que se ejecute un ciclo de scan muchísimo más rápido, de hecho 10 veces más rápido que el programa principal. Y eso es una ventaja muy potente partiendo desde donde venimos, ¿vale? Otra de las cosas interesantes es que como es un equipo con una gran cantidad de entradas-salidas digitales, analógicas, el variador lleva 11, se le puede añadir, ya sabéis, en el caso de la familia Mega, hasta 3 opciones diferentes, o sea, que sobre las 11 entradas digitales del variador podríamos añadir una tarjeta de opción, meterle 16 más, utilizar las analógicas del variador, 3 más 2 opcionales, incluso lo que comentaba antes tanto Marc como Alberto, y es la posibilidad que nos permite ahora el teclado básico y el teclado avanzado usar las propias teclas del teclado como entradas digitales adicionales, ya sea para simulación o para el proceso. Es decir, que podríamos añadir 11 entradas digitales más 16 de las de opción, más las 5 de las analógicas, contando con la opción, más las 6 incluso del teclado, o sea que nos sale como si fuera un mini PLC incluso ya desde el punto de vista de únicamente del variador. Después, otras cosas interesantes es que a nivel de parámetros de usuario tenemos 60, 10 de ellos no volátiles y luego los bloques de función podemos montar una cantidad de bloques hasta 113 digitales, 18 analógicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues tenemos un PLC ya en condiciones con diferentes multitareas, parámetros de usuario, memorias no volátiles y la posibilidad de crear subtareas o subrutinas. Algo muy interesante. Sabiendo de dónde venimos, con el caso del Mega, que no teníamos ni la posibilidad del editor, ahora ya tenemos un editor. Hace 4 días utilizabas el infumable loader software del G11, que aquello era basado en MS2, pues hombre, a día de hoy se puede decir que tenemos ya una caja de herramientas con un buen surtido, cuétara, ¿no? Ahora, lo del texto estructurado o la programación vía ladder o algo así, bueno, pues quizás más adelante lo podemos incorporar, no lo sé, o nos vamos al estándar, al 61131, ¿no? Al IEC, en el que ya programamos como si fuera cualquier otro PLC. Pero bueno, ahí estamos, apretando a fábrica para que cada vez vayamos poniendo más funciones y que sean más amigables, eso sí. Gracias, Sergio, por la explicación. Volviendo un poco ahora al capítulo de mantenimiento fácil y predictivo, pues al igual como ha explicado ya Marc con el E3 y con todas las familias de Full Electric, siempre se prima con la salida de un nuevo producto que sea retrocompatible, al menos con los productos anteriores, ¿no? de las mismas familias. Y así se cumple en este caso también, gracias a que comparte dimensiones con los modelos equivalentes del G1 de la generación anterior. Con lo cual, el intercambio entre un equipo y otro en caso de avería, pues totalmente rápido y sencillo. Eso unido al modo de compatibilidad, como ha explicado también antes Marc, para la migración de parámetros desde el G1, pues hace que el cambio sea, nada automático, no como en algunas otras marcas o familias de productos. Más cosas en cuanto a mantenimiento fácil. Tenemos un sencillo cableado gracias a la nueva placa de terminales, en este caso de tipo tornillo, en el que se han visto ampliados además el número de terminales, ampliando el número de entradas-salidas, el número de entradas-salidas digitales, analógicas, un par de entradas de pulsos y, bueno, pues ampliación también del número de los comunes, tanto de la salida de fuente de alimentación del variador, comunes de las analógicas y demás. Lo que hace, pues, es que el cableado y la disponibilidad de señales sea bastante variado y amplio. Luego, aparte también, tenemos de nuevo lo que es la función de grabación de alarmas en el teclado
en el teclado avanzado y teniendo pues una tarjeta SD dentro del teclado, pues se nos va a ir almacenando el histórico de las alarmas y no solo eso, pues también el histórico de los principales, digamos, variables internas del variador, con lo cual pues vamos a poder hacer un seguimiento y un mantenimiento predictivo del funcionamiento de nuestro equipo. En cuanto a funciones de mantenimiento preventivo correctivo, incluye todas las que ha comentado antes Marc, todas las relativas a mantenimiento predictivo, tiempo de marcha, tiempo de funcionamiento, el número de arranques del motor, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a mantenimiento predictivo, aparte de incluir lo que es esperanza de vida de los IGBTs, también incorpora, esto no es una novedad y una diferencia con respecto al E3, incorpora lo que es un aviso cuando detecta una reducción en el flujo del caudal de aire de los ventiladores, con lo cual nos permite realizar un cambio de los ventiladores antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? Otro pilar sobre el que se asienta este equipo es, de nuevo, también la integración en Industria 4.0, gracias a las comunicaciones estándar que incluye de serie, en este caso 2 puertos de comunicación. Uno sería en el que se conecta el teclado del variador. Comentar, bueno, ya sabéis que la familia Mega es un equipo que de serie viene sin teclado. Está pensado para que el cliente ya seleccione, oye, pues si quiere el teclado básico o quiere el teclado avanzado, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Entonces, pues en este caso se puede usar el puerto RJ45 donde se conecta el teclado para realizar las comunicaciones y, bueno, aparte con estas características. Pone también de una resistencia terminadora mediante switch, con lo cual es bastante cómodo también de configurar un bus de comunicaciones. Y luego, bueno, no lo he mencionado, pero el segundo puerto de comunicaciones serie es a través de la placa de terminal. Y admite estos 4 protocolos, los mismos que ha mencionado Marc para el E3, es decir, el Modbus RTU, el BACnet y el del propio de Fuji, pero aparte también incorpora el Metasys. Y soporta, lo que he dicho, conexión en cadena para realizar un bus de comunicaciones, ya sea en anillo o en cualquier topología que sea requerida. Aparte, como opcional, pues se puede añadir cualquiera de estos buses de campo con las tarjetas correspondientes que aquí se indican, pues entre otros muchos, pues ahí se indica DeviceNet, SSLink, Profibus, CANopen, el T-Link, SX y bueno, todos los demás basados en Ethernet, Modbus TCP, Ethernet IP y Profinet. USB lleva porque lo llevan los teclados, o sea, los 2 teclados, que son los mismos teclados que se han mencionado como opcionales para el E3, son los mismos, es decir, son las mismas referencias y ya incorporan, no, el variador no lleva USB, lo lleva a través del teclado, ¿vale? Aquí lo veis, solo paso rápido porque como estoy diciendo son los mismos teclados, mismas características, mismas funcionalidades. El avanzado, resaltar de nuevo, pues eso, la posibilidad del real-time clock con la batería y todas las funcionalidades de programación y demás. Y por supuesto los puertos USB. Y además la conexión vía Bluetooth con el teclado avanzado. Otro pilar importante en el que se sienta este equipo, la mayor robustez. Es un equipo que ya de por sí es una familia, la Mega, que siempre se ha caracterizado por la robustez, por esa gran protección frente a entornos agresivos y demás. Y aquí pues de nuevo se ve potenciado todas estas características, pues, ofreciendo una temperatura de trabajo, como ya hemos dicho, de hasta 55 grados sin que el equipo lance alarma por sobrecarga, con el de Ratin a partir de 50 grados, evidentemente. Luego, aparte también, en este caso se han incluido las pletinas reforzadas o con revestimiento de níquel y estaño para hacerlas más resistentes frente a esos entornos más agresivos, ¿no? Donde sobre todo hay agentes químicos, dañinos o humedad y demás. Y de igual modo, frente a todos estos entornos más críticos, pues incluye la grado de barnizado, que en este caso es de clase 3C2, según la norma IEC 60721, y bueno, que lo hace totalmente apropiado para entornos, por ejemplo, depuradoras o sitios con bastante humedad donde hay también agentes químicos que pueden dañar la electrónica interna del variador. Y por supuesto, de nuevo, pues está disponible, como han comentado antes David y Marc, la posibilidad de pedir bajo demanda revestimiento de las placas para entornos SALI. Esta otra novedad es muy importante. Gracias a que el disipador es IP55, tiene un grado de protección IP55, permite el montaje con el disipador fuera del cuadro. Esto que nos va a hacer pues que la temperatura dentro del cuadro sea incluso menor, sumado a que las placas aguantan hasta 55 grados de temperatura,
va a hacer que tengamos un equipo prácticamente indestructible en términos de temperatura, que ya sabemos que es el enemigo de la electrónica de potencia siempre en cualquier cuadro, ¿no? Comentar que esta posibilidad está disponible en las tallas desde 30 hasta 630 kilovatios. Estamos hablando en modo HHD. Como hemos dicho, un 630 será 800 kilovatios en NVIDIA 40. Creemos que es una característica muy relevante y que puede ser muy útil, depende de en qué casetas dejadas de la mano de Dios donde le está pegando el sol ahí prácticamente todo el día en verano, sobre todo en el sur. Sabemos que tenemos unas temperaturas muy altas y para todo el tema del bombeo, el bombeo solar. Y por último, mencionar de nuevo, pues eso, la gran robustez, los componentes usados en la fabricación de los equipos están diseñados para 10 años de vida útil, lo que nos permite pues ofrecer las garantías que damos, que en este caso del Mega son 3 años de garantía, lo cual es una garantía bastante importante comparada con otras marcas y otros equipos del mercado. Que el equipo pues cumple con una serie de estándares bastante completos en este sentido, y por supuesto pues cumple con UL, con el marcado CE en términos de compatibilidad electromagnética en el caso del equipo con filtro semi incorporado de serie, vuelvo a repetir, categoría C3, una categoría bastante alta, el ámbito no es doméstico, pero para el ámbito industrial perfecto. Y en el caso del equipo sin filtro, 200 voltios, pues siempre tenemos la posibilidad de incorporarlo como opcional dentro de nuestro portfolio de productos, que tenemos esos filtros también disponibles. En cuanto a seguridad, ahora lo comentaremos un poquito lo de la doble entrada de habilitación de la parada de par segura, pero bueno, comentar que cumple con SIL 3 y Performance Level E, cual es un grado alto de seguridad industrial, ya saben. Y de nuevo, pues en cuanto a las tarjetas electrónicas, pues cumple con la categoría 3C. Ahora vamos a pasar un poquito rápido a ver un poco tipo de aplicación en el que se puede utilizar este variador. Pues, ¿qué tipo de aplicación? Pues todas las que podéis imaginar. Ya estamos diciendo que es un equipo totalmente polivalente para cualquier tipo de aplicación, pero bueno, por poner un poquito algunos ejemplos, pues podemos mencionar un poco estas que tenemos aquí. Podrían ser cualquier otras que nos puedan ocurrir, pero bueno, hemos decidido poner pues eso. Para grúas, pues gracias a que incorpora una serie de funcionalidades concretas que luego también Sergio explicará un poco más en detalle, pero control adaptativo de carga, limitador de carga. Gracias al control vectorial pues se puede usar en este tipo de aplicaciones. También para máquinas bobinadoras, gracias a la alta respuesta en frecuencia, a la estabilidad, como ha dicho Sergio, de hasta 0,3 hercios con el 200% de par. Aplicaciones de compresores gracias al control sensorless de gran precisión, pues para obtener un ahorro energético mayor en este tipo de aplicaciones donde se trabaja en grandes potencias y este tipo de control pues evidentemente lo hace mucho más eficiente. En aplicaciones de prensa, gracias a la alta respuesta en frecuencia de nuevo, a la función para evitar regeneración, también sumado a que incorpora el transistor de frenado incorporado hasta esos 75 kilovatios que comentaba antes Sergio. Es una aplicación ideal, una aplicación dura que lo hace totalmente útil. Bancos de ensayo para automoción, gracias a la funcionalidad de control de par, a las altas velocidades de salida, a la rápida respuesta en velocidad y corriente, lo hace pues adaptarse rápidamente a cualquier cambio en lo que es el sensor, en la realimentación del sensor que utilizan. Y en aplicaciones de HVAC, pues que quieras, ventiladores, bombas, compresores, gracias a una función de autotuning del PID que luego también comentará Sergio, que es una función realmente interesante, luego lo veremos. Básicamente, ahora lo veremos, el MEN incorpora todas las funcionalidades ahora para este tipo de aplicaciones. Tipos de aplicaciones como máquinas herramientas, gracias a la rápida frecuencia de salida que se ha visto incrementada, de hecho, en esta nueva versión del G2, aplicaciones de multiparking, laminadores, bueno, ahora Sergio va a entrar un poco más en detalle en las nuevas funciones que incorpora, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los diferenciadores técnicos. Uno de ellos, y muy relevante, que se ha dejado para que ahora Rubén nos explique y nos muestre en detalle, es la nueva aplicación móvil. Vale, muchas gracias Alberto por pasarme el testigo. Vale, Fuji Electric lo que ha hecho ha sido desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que es muy parecida a la que tenemos al Frenic Loader para la versión de ordenadores. Al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido integrar todo el Frenic Loader en la aplicación móvil para que tengamos el control de nuestro variador al alcance de nuestras manos. Podemos modificar parámetros, podemos monitorizar a tiempo real, podemos graficar incluso señales, corriente, frecuencia, podemos ver también el histórico de alarma
demás, y también podemos hacer como un pequeño diagnóstico, hace como un estudio a nivel de energía que hemos ahorrado si utilizamos un variador comparado con red eléctrica. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser una parte práctica, os voy a enseñar a tiempo real cómo me conecto al variador, al G2 que tenemos ahí mediante el teclado avanzado, y haré una pequeña modificación de parámetros y veremos cómo puedo arrancar incluso el motor. Vale, pues este es mi teléfono de empresa para que podáis verlo. Entonces, esta aplicación la podéis encontrar en las tiendas de app, tanto Android como iOS. Entonces, esto sería el apartado visual. Lo que hay que hacer un previo paso antes de proceder con la aplicación. Iríamos al teclado avanzado y entraríamos al menú de puesta en marcha y al menú 5, que es Bluetooth. Vale, entonces lo que haríamos sería habilitar el tema del Bluetooth. ¿Vale? Aquí podemos ajustar el tema de la potencia de transmisión del Bluetooth. Podemos ajustarlo hasta 8, entonces es dependiendo en qué entorno se encuentre el variador. En este caso, como aquí no es un entorno hostil, pues lo voy a dejar a 0. Entonces ya dejaría el teclado aquí y procedería con la aplicación. Entraría al apartado de Smart Connection, aquí empezaría a buscar el teclado, ¿ves? Y aquí me ha encontrado ya el variador, que es el Frenic Mega con la versión de ROM y el número de serie de referencia. Le doy al OK, ¿vale? Y nos sale, si es la primera vez que nos conectamos, nos sale un previo aviso, un aviso, que nos confirma que no está configurado el variador, por lo que tenemos que ajustarle una contraseña. Le voy a dar que sí, que continúo. Y ya estoy conectado. Entonces, ahora el siguiente paso que tendríamos que hacer es entrar a la configuración y configurar la contraseña. La contraseña hay que ponerla porque si no tenemos funciones bloqueadas. Pues aquí configuraría una contraseña. En este caso voy a poner 4 ceros. Es hasta 4 caracteres en numéricos. Ok. Configuro y ya está el setup. Vale, entonces ahora voy a hacer un ejemplo de leer los parámetros. Voy a ir a Function Code. Dentro de Function Code podemos guardar hasta 2 sets de parámetros dentro de la aplicación. Voy a leer los parámetros que tengo del variador ahora configurado. Selecciono el variador. Vale. Ya me ha quedado toda la tabla de parámetros. Entonces, no sé si se puede apreciar aquí desde cámara, veo que no, pero los que están modificados me salen en azul. Los que están por defecto salen en negro. Y entonces, por ejemplo, yo aquí voy a modificar el relé térmico electrónico, el límite de corriente. Voy a ponerlo que el motor este, por ejemplo, es de 1 amperio. ¿Vale? Entonces, ya como lo he modificado, me salen aquí en azul. Ahora lo que voy a hacer va a ser mandarle el parámetro este modificado al variador. Voy a ir a la selección de Transfer to Inverter y le puedo decir todos los que están cambiados respecto a fábrica o todos los parámetros. En este caso voy a poner todos los que están cambiados respecto a fábrica. Le doy a OK, selecciono el variador. Y ya me dice que está transferido. Entonces yo ahora si voy aquí al teclado avanzado, puedo ver como en el parámetro F11 está puesto el amperio que he puesto, que he configurado. Siguiente función es el monitor. Aquí podemos ver a tiempo real lo que está viendo el variador. Puedo configurar la frecuencia de salida, la tensión, corriente, la tensión del bus de continua, el PID. En este caso, ves que aquí me está leyendo ya la tensión del bus de continua. Esto lo había configurado previamente. También podemos acceder a las alarmas que tenía registradas el variador. Y en este caso, pues me ha saltado un baja tensión, un R3 y las veces que ha sido reproducida esta alarma. Tenemos también el multimonitor. Aquí tenemos información varia del propio variador. En System tenemos un poco de información por encima de cómo están las entradas y salidas digitales, información de mantenimiento, vida útil de los condensadores de bus de continua, ventiladores, horas de motor en funcionamiento, temperatura. Y aquí también tenemos las entradas y salidas digitales. Y cómo está configurado. ¿Ves? En este caso se me ha activado el X2 y X3 y se me han activado. Y también te pone qué funciones tienes configuradas en la entrada digital. También podemos graficar a tiempo real. Podemos seleccionar lo que queremos graficar. En este caso, pues yo voy a graficar la corriente, perdón, que me encontraba aquí. Y luego también entradas digitales, por ejemplo, X2, X1, X3. Le doy a OK y le doy a Start. Vale, ya estaríamos graficando. Entonces ves que ya activo aquí. Bueno, pues nada. Cosa de directo. Ya te digo que
Justamente esta mañana lo he probado y me funcionaba. Bueno, después le he hecho un vistazo. Luego también tenemos la opción de test drive. Aquí nos muestra un pequeño aviso de que vamos a mover motor mediante la aplicación. Le vamos a dar OK. ¿Vale? Y entonces cambio el modo de control a remoto. Y aquí le pongo, por ejemplo, quiero girar el motor a 35 hercios, que dé sentido. Para girar el motor. Y puedo ajustarlo pues a la frecuencia, que la puedo girar a 50, que eso va a seguir subiendo. Incluso puedo cambiar de sentido. Además, aquí abajo también podemos monitorizar información a tiempo real. Por ejemplo, también lo que había puesto aquí previamente es la tensión del bus de continua, pero también puedo poner el output current. Y vemos que me está consumiendo 0,32 amperios. Vale, y esto sería un poco la aplicación por encima. Luego también lo que he comentado antes, tienes el Eco Diagnostics, que aquí lo que hace es un cálculo de la potencia de motor y bueno, si utilizas variador o variador, alimentas mediante red o utilizas un variador para alimentar el motor. Y entonces aquí te hace un pequeño cálculo. Una cosa que me he dejado y es muy importante de comentar es el tema de los function code. ¿Vale? En el function code puedes guardar los parámetros en un archivo y luego puedes enviarlo vía mail, vía Teams o lo que sea para luego cargárselo al variador. O sea, esto es un punto muy interesante de cara a puestas en marcha o a clientes. Vale, esto sería un poco la aplicación vista así rápido y por encima. Perfecto, gracias Rubén. Bueno, el resumen de lo que ha explicado Rubén, que es tanto compatible para el ACE como para el Freining Mega G2, básicamente es tener la aplicación del Loader Software en el móvil. O sea, todas las funciones que tenemos en el Loader Software con el PC, pues la tenemos en el móvil, excepto, lógicamente, el editor de la lógica programable, pero tenemos acceso a los parámetros. O sea, el resumen es ese, ¿vale? Para que sea más amigable, más sencillo, no tener que disponer del ordenador y demás. Para eso está esa aplicación, la aplicación del loader. Nos metemos en las funciones integradas. Hay algunas, como ya hemos visto en el E3, pues bueno, básicamente son las mismas como esta, el posicionador incorporado. Lógicamente aquí ya depende del músculo. El músculo del G2 es más grande que del E3, por lo tanto tenemos más performance, más prestaciones, pero básicamente viene a ser lo mismo. Posicionador lineal, la parada orientada, exactamente igual. Aquí sale el gráfico precisamente de lo que comentaba antes, de ir a buscar la posición de inicio que calcula él automáticamente, depende de donde esté hasta donde se le mande. Lo del sincronismo digital, exactamente igual. Aquí con la salvedad de que las tarjetas de opciones ya sabéis que se pueden colocar 3 simultáneamente y no hace falta ningún tipo de adaptador. Esta es nueva, que incorpora el Freining Mega G2, que es una aplicación específica de elevación, concretamente en las grúas, que es el control adaptativo de la carga. Es decir, no es lo mismo mover el gancho solo que el container, y en función del peso lo que hace el variador es adaptarse automáticamente para evitar movimientos bruscos de la carga, oscilaciones y demás. Calcula automáticamente la velocidad a la cual va a ir en función de la carga, lo que decía, y luego tiene funciones de sobrecarga de la grúa, el ajuste del freno, tiene diferentes funciones y parámetros para el control del freno, tanto para arrancar como para parar. Otras cosillas interesantes es que también los que llevamos más tiempo en la casa, lleva un software de bobinado-desbobinado incorporado. Lo mismo que teníamos el Mega Servo para el tema del control de posición, también en el caso del G11 y del Mega G1 teníamos una versión de firmware, de ROM especial, que era el DR, que era el Drawing Machine, que con alguno de nosotros, con Palau me parece, una vez que otra, hemos intentado poner algún bobinador-desbobinador. Incorpora en el software estándar un control de bobinado-desbobinado que incorpora en este caso también el cálculo de diámetro para compensar la velocidad lineal, no necesita de medida directa, y luego podemos ajustar obviamente los diámetros iniciales, máximos, mínimos, la banda muerta del posicionador, las ganancias, etcétera, etcétera. Tiene un juego especial de ganancias, tanto para altas vueltas, bajas vueltas y demás. Y eso que veis ahí es una aplicación real de un desbobinador, en este caso es un desbobinador de ropa. Otra función muy interesante es que para el PID, el controlador PID, de presión, de nivel, de temperatura, etcétera, tiene un autotuning, o sea, un autoajuste en función de nuestra aplicación. Tiene dos modos y esta función es totalmente equivalente a la que incorpora el HVAC Aqua. Podemos ajustar el autotuning rápido o el autotuning lento. Eso va a depender del proceso, de lo que nosotros deseemos controlar. Pero básicamente nos permite desde un ajuste más o menos inicial para que el sistema sea lo más estable posible. Luego, en función de la producción, de la fábrica, etcétera, pueden haber variaciones y dejando ajustado el autotuning automático, el variador de forma aleatoria va probando ganancias para intentar reducir al mínimo el error de seguimiento, básicamente cambiando las ganancias proporcional, integral y el tiempo derivativo. Ajuste automático gracias a ese parámetro. Otra de las funciones que incorpora
El variador son las configuraciones del monobomba regulada, el monojoker, multijoker y el maestro esclavo. Es decir, incorpora exactamente lo mismo que tiene tanto el HVAC como el Aqua. Todas las funciones y cada una de ellas. La única diferencia que hay es que lo que comentaba antes, me parece, con él, es que en el caso del control Master Slave, del maestro esclavo, podemos colocar un variador más. Sabéis que en el caso del Aqua, en el control maestro esclavo, en el que simultáneamente podemos, por ejemplo, hacer trabajar todas las bombas a la misma velocidad, el Aqua solo permite hasta 3 bombas, luego la versión de software de Lace podíamos configurar hasta 4, pero en este caso el Mega, al ser un equipo nuevo y con más prestaciones, pues ha incorporado esta cuarta adicional. Y en caso del monobomba, multibomba, pues igual, 10 bombas en total, 5 bombas en total y 4 bombas en total simultáneamente. Aparte, las funciones para el control de bombas, pues obviamente tienes el controlador PID con hasta 4 controladores PID, o sea, el primer controlador PID, que es el PID de proceso, con 2 sets de ganancias independientes, y luego aparte tenemos 3 PIDs más adicionales que pueden trabajar simultáneamente los 4, cada uno dentro del menú del PID y sus submenús. O sea, tienes el menú 200 para el primer PID, el 300, el 400 y el 500, por ejemplo. Se amplía la selección de unidades, tienes todas las diferentes unidades que tienes por ahí y más, y las unidades de usuario incluso, y luego ya tienes las funciones como la de llenado de tuberías, función dormir, despertar, la de presurización, el modo fuego también, o sea, exactamente todo lo mismo que incorpora HVAC Aqua. En cuanto a las funciones de protección, pues lo mismo, antiatasco, la sobrepresión, alarmas de PID, rotura de sensor, todo igual. Tarjetas de expansión, como decía que vamos hacia una plataforma común, lo que se ha hecho ha sido cambiar el nombre de las opciones. Es decir, por ejemplo, para las mismas opciones que teníamos en el Mega G1, que era OPC, el acrónimo de opción, G1, que era para el variador Frenic Mega G1, y PG, indicando que era la tarjeta de opción del encoder, ahora simplemente nos hemos cargado el G1 y es OPC-PG para indicar que es una tarjeta de opción, pero que es la misma, tanto para el Mega G1 como para el Mega G2 en este caso. Y luego, obviamente, el teclado básico sí que ha cambiado, hemos pasado del E1 al E2 y del TPG1J1, que era el multifunción, al A2SW. Vale, la función de seguridad de maquinaria es exactamente la misma. Pues la función de seguridad de maquinaria, según la ISO 13849-1, que habla de 2 entradas independientes, cumple categoría 3, Performance Level E, SIL 3, según la normativa 61.800 de seguridad de maquinaria, pero solo el Safe Torque Off. No incluye otras funciones como el Safe Limit Speed o Safe Brake Control, etcétera, etcétera, que para eso ya nos tendríamos que ir al Frenic Mega G1. Pues nada más que añadir por mi parte. ¿Alguna pregunta al respecto? Lleva resistencia incorporada, pero es una resistencia, digamos, de chichinabo. Es simplemente para evitar una regeneración puntual o para hacer una frenada apurada, pero si necesitas hacer una frenada de emergencia con la resistencia incorporada, que no es posible, simplemente tendrías que añadir la resistencia externa quitando la interna, lógicamente. Sí, hay que desconectar la interna para no poner las otras resistencias externas en paralelo, porque tendríamos un valor por debajo y entonces podríamos dañar el transistor de frenado. Nos veremos en la próxima ocasión. Para los que nos conocemos, encantado, y para los que nos conocemos, pues seguimos en contacto. Muchas gracias.